Bueno, pues buenas tardes, noches, a los que se inscribieron al curso, a los que están de oyentes y a los que todavía creo que no tienen espacio. Miren, antes de empezar, les cuento brevemente cómo está la cosa. Ya no me dan más, que no me amplían más el cupo y entonces hay la posibilidad, la siguiente posibilidad, que los que quieran estar de oyentes, yo les puedo guardar su calificación bajo el argumento de que el siguiente semestre si me dan la materia, yo les pongo la calificación. Si no, tendrían que hablar con un profesor para ver si acepta la calificación o bien inscribirse a un extraordinario y que el profesor que hace el extraordinario acepte la lista de los que están de oyentes. No lo sé. Ese es el riesgo. Normalmente eso siempre pasa. Entonces, ustedes más o menos deben saber cómo está la cosa. Yo con todo gusto les guardo la calificación, pero no puedo garantizar que el siguiente semestre me van a dar la materia. Ese es un poco siempre el problema con los cursos, ¿no? Que no sé qué me van a dar. Entonces, bueno, pero si aprueban el curso, yo les paso la calificación y entonces habría que ver, con quien les toque eventualmente volver a llevar la materia, si se los acepta o si quieren el extraordinario, o si yo hago el extraordinario, pues no hay ningún problema, ¿no? A mí me pasó una vez que llevé una materia de álgebra lineal y la maestra que daba la clase me puso 8 y después hizo el examen extraordinario. Y cuando fui a entregar que me diera mi calificación, me dijo, no estoy aceptando oyentes, haz el examen. Ah, pues hice el examen y saqué 8 otra vez. Así que, bueno, en fin, así están las cosas. ¿Alguna duda al respecto de esto? ¿Todo bien? Bueno, si tienen dudas, pues levantan su manita y entonces ya ¿qué pasó? Todo bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la otra cosa entonces es, el curso consta yo solamente califico con tareas, no me gustan los exámenes, nunca me han gustado, menos en la Facultad de Ciencias. Me da la impresión que aquí en la facultad los exámenes no son para saber qué sabe uno, sino que no sabe. Y nunca me han gustado. Y hice cientos de exámenes en la carrera y demás, pero no me gusta ese método. Creo que lo importante es que hagan los trabajos o las tareas de programación que les vamos a dejar y los entreguen a tiempo. La idea de entregar a tiempo no es nada más capricho mío, sino así puedo. ¿Me escuchas? Pues darle otra vez. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Sabes? Bueno, en fin. Bueno, entonces, vamos entonces, ese es el tema. Y básicamente trataremos de terminar quizás un par de semanas antes, y esas 2 semanas que terminamos antes lo pueden ocupar para las materias que tengan exámenes. Es decir, pues, si hacen todas las tareas y las terminan bien, pues al final del curso tienen 10. Si terminamos un par de semanas antes, ya acabaron, tienen 10 y chao. Y si no, pues no hay exámenes, ¿no? Hay que entregar las tareas, eso es todo, ¿no? Y vamos a ir llevando un control de las tareas que van haciendo y vamos llevando sus calificaciones para que vayan viendo cómo van, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Ahora, el curso trata de inteligencia artificial y el plan es no solamente ver la inteligencia artificial moderna tan de moda ahora y donde todo el mundo se siente experto, sino prendan la radio y no falta el que se siente experto hoy en inteligencia artificial, ¿no? Yo empecé con este tema en el año 88, yo creo que algunos ni habían nacido de ustedes, y hice una maestría en inteligencia artificial, pero no hice la inteligencia artificial que hoy vemos. Hice la inteligencia artificial, la dura, la difícil, la que todo era complicado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa parte, con algunas partes de esas, y después nos vamos a ir incorporando a la vida, a la inteligencia artificial moderna, que son básicamente redes neuronales, los modelos de lenguajes, todas estas cosas, y hay que programar. Las tareas son básicamente programación, no son terriblemente complicadas, pero hay que hacer cosas de programación, ¿no? Y habrá alguna tarea de investigación, pero básicamente
no me gustan las tareas de investigación hoy en día porque ChatGPT nos hace muchas veces la tarea y además la puede humanizar para que no se vea como de máquina, entonces es como no me queda muy claro, ¿no? Lo que quiero es dejar algunas tareas muy que ustedes tengan que trabajarlas. Aquí básicamente, más allá de la calificación, que yo tengo que poner una calificación, lo que importa es que aprendamos en el camino, ¿no? Finalmente, la inteligencia artificial hoy en día está de moda y va a estar de moda mucho rato, ¿eh? Este, por eso es importante estar atentos a todo este tema y qué bueno que están acá, ¿no? Bueno, entonces, voy a empezar un poquito con estas ideas de la inteligencia artificial, de cómo empieza todo este numerito y va a ser una breve introducción básicamente de eso y después vamos a ver un poquito de Prolog, aunque quizás no lo quieran usar, no me importa demasiado, pero quiero que se enteren de uno de los lenguajes que más hizo por la inteligencia artificial en su momento, que es el Prolog, el Programming in Logic, que, bueno, pues hoy y con las redes neuronales se ha dejado de usar muchas herramientas, pero en su momento tenía cierto valor y cierta importancia, ¿no? Entonces, bueno, miren, particularmente la inteligencia artificial tiene muchos años. El término lo acuñó McCarthy, el creador de Lisp, ¿sí? Y, y yo creo que estuvo mal. Mal por el concepto nos hace suponer demasiadas cosas, especula demasiado, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Una vez me invitaron a que fuera a un hotel de la Ciudad de México, a que viera que era un hotel inteligente. Bueno, me invitaron el día que fue cuando chocaron las Torres Gemelas, los aviones, y entonces, bueno, ese día no pude yo ir, bueno, no hubo ninguna reunión con la gente de ahí porque estaba todo el mundo enloquecido por el problema de las Torres Gemelas. Pero bueno, eventualmente fui. Y pues, bien cuate que me dijo, mira, te voy a mostrar que mi edificio inteligente. Va, muy bien. Entonces dice, apriétale al elevador. De los cuatro que hay, ¿cuál crees que llegue primero? No sé, hijo, ¿cuál puede llegar primero? Pues el que está más cerca. Ah, no, pues qué inteligente. Pensé yo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, subimos a no sé qué piso y me mostró un salón que tenía unas cortinas que se abrían o se cerraban de acuerdo al calor que había. Y me dijo, ves que es inteligente y si hace mucho calor se abren las cortinas y si no se cierran, o al revés, ¿no? Bueno, eso ya se hacía antes de la inteligencia artificial con un sensor de calor, tampoco es ninguna ciencia, ¿no? Cualquier aparato de aire acondicionado hoy en día tiene un sensor que mide la temperatura y cuando le digo que esté a 25 grados, si me paso, pues se apaga, ¿no? Y ya. En fin, es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que como dice, hay un doctor de ciencias, el doctor Gunnar Wolf, hijo de Bernardo Wolf, que se dedicaba a LaTeX y a TeX y a estas cosas de tipografía. Ella falleció hace unos años. Gunnar una vez me dijo que no se debería llamar inteligencia artificial, sino inteligencia aparente, que me parece un término mucho más realista, porque el término inteligencia artificial presupone que algo es inteligente. Y la inteligencia no sabemos exactamente la definición de que algo sea inteligente, pero podemos saber si es inteligente o no, ¿no? Es lo mismo que con la vida, ¿no? Definir la vida no es fácil, pero sabemos si algo está vivo o no. Eso es así de fácil. Igual pasa con la inteligencia artificial. Bueno, el término no va a cambiar, pero yo creo que inteligencia aparente hubiera sido una mejor idea, ¿no? La inteligencia artificial presupone, no contentos con eso, se inventaron las redes neuronales, como si las redes neuronales fuesen casi neuronas, hiciéramos cerebros artificiales. Estamos lejos de hacer algo similar, pero vende el que se usa en redes neuronales, ¿no? Pero es un modelito y bastante simplón a todo esto. Con respecto, comparado contra las redes neuronales no artificiales, sino las naturales como las que usa el cerebro. Entonces, también creo que hay mucho, lo voy a decir con todas las palabras, hay mucho bullshit, mucha payasada y mucho hype, como dicen ahora, sobre el tema. Y yo creo que, no, que hay que poner las cosas en su justa proporción. No contentos con eso, hay otro tema que a veces lo doy en alguna materia, que es vida artificial.
para que se eduquen, chamacos. No solamente usé, ahora, vida artificial. Y lo que es la vida artificial son simulaciones de bichitos en la pantalla que se reproducen de formas diferentes, ¿no? Con reglas diferentes, ¿no? Pero le llamamos vida artificial, ¿no? Y eso está bien para que cuando ustedes lleguen a su casa y les digan a sus padres o familiares de, ¿qué hicieron hoy? Ah, y hoy vimos vida artificial. Ay, debe ser muy complicado, pero no, es una tontería. En el fondo, los nombres no ayudan, ¿no? Otra anécdota del mismo McCarthy. McCarthy, en los años 60, por ahí, se hizo un congreso de inteligencia artificial y fue mucha gente. Y uno de ellos era un maestro de ajedrez que se llama David Levy. Sabrán muchos de ustedes que llevo muchos años jugando al ajedrez. Y un doctor en ese entonces no sería doctor, pero bueno, un hombre que se dedicaba a programación y demás de Escocia, David Levy, era un maestro de ajedrez, maestro internacional, y armó una apuesta con McCarthy de que no iban a poder hacer un programa de computadora en 10 años que le ganara a este hombre, a David Levy. Y bueno, a los 10 años se jugó un encuentro entre una computadora y David Levy ganó el encuentro y se ganó 500 libras, no sé cuánto habían apostado, ¿no? Pero de ahí empezaron algunos programas de computadora y en algún momento se hizo un torneo mundial de computadoras en Estados Unidos. Los gringos, todo es campeonato mundial, ¿no? Los gringos hacen sus campeonatos mundiales de todo. La serie mundial, ¿no? Son los que juegan béisbol. Entonces, la serie, nadie más juega béisbol más que ellos, ¿no? Bueno, es un campeonato disque mundial de computadoras y dos grandes maestros, uno se apellida Brown, ya falleció, y Reshevsky, que también falleció, mucho más antiguo que Brown, vieron las partidas de los programas de computadora y un poco se burlaban y se reían de las jugadas ingenuas que hacían esos programas en los años 70, apenas empezando, ¿no? Y McCarthy les dijo cuando los vio que como que se burlaban un poquito, se reían de las jugadas que hacían, les dijo, hoy se ríen de nosotros, mañana nos van a pedir consejo. Y se cumplió. Hoy en día los jugadores de ajedrez usan los programas de computadora que juegan mejor que cualquier ser humano. Así que es una buena lección para que vean que la tecnología cuando se aplica puede ser formidable, ¿no? También creo que David Levy con su apuesta de hacer un programa de ajedrez catalizó, es decir, un catalizador es un elemento químico que acelera reacciones. De alguna manera, la apuesta de Levy catalizó la posibilidad de que los programas empezaran a jugar mejor y hoy en día los programas de ajedrez ya no juegan con los seres humanos en torneos porque nos ganan siempre, ¿no? Entonces no tiene mucho chiste, pero bueno. Pero eso es error de los humanos y la verdad a mí no me importa porque finalmente los programas es como si estuviese preocupado porque una motocicleta corre más rápido que yo. Bueno, pues la uso para subirme y me subo en ella, ¿no? Igual uso los programas de ajedrez para aprender, no para jugar con ellos, ¿no? Bueno, el caso está en que ese fue uno de los temas importantes, ¿no? ¿Cómo hacer cosas que sean inteligentes? Pero la primera pregunta a resolver es, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es la inteligencia, no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes que está aquí me dice qué consideran que algo sea inteligente? A ver, Diego, que te estoy viendo aquí, cuéntame, prende tu micrófono y dime, ¿qué Sí, piensas cómo sabes que algo es inteligente? este, no sé, a lo mejor así de bote pronto pensaría que tiene algo que ver con que algo pueda razonar o algo pueda hacer algún proceso así como de razonamiento. O sea, un proceso que no es mecánico, Ajá. que requiere de cierta información y que además se requiere de criterio, qué sé yo, ¿no? Sí, 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 sí. a ver, tengo aquí, los tengo con apellidos y demás. Randall, dime tú qué piensas. ¿Puedes, tienes micrófono? No sé si. Sí, A ver, viendo como que cuéntame, ¿qué inteligencia, piensas que algo sea inteligente? yo pienso que podría ser como la capacidad de razonar, ¿Ok? como sin que previamente se le enseñara algo como tal, sino que solito como que llegó a esa conclusión, digamos. Ok. Sí, pero, ok, definamos qué es razonar, ¿no? Porque eso también, pues, tiene su gracia, no es tan fácil, ¿no? Entonces, Sí, el razonar no es, vamos, ¿qué significa razonar algo, no? No es solamente tener la información, sino sacar ciertas conclusiones de eso y aprovecharlos para hacer alguna acción específica, ¿no? Eh,
no es fácil definir lo que es la inteligencia. De hecho, no está muy claro para nadie, pero sí sabemos cuando algo es inteligente. Por ejemplo, podemos pensar que conducir un automóvil requiere de inteligencia. Desde luego que eso falla cuando te subes a un coche y te subes a la Ciudad de México, ¿no? Ves que todos son unos imbéciles manejando, pero eso es otra discusión, ¿no? Entonces, yo sí creo que de alguna manera la inteligencia está asociada, ¿sí? A poder sacar conclusiones de algunas cosas y aplicarlas en beneficio, ¿no? O para que ocurra un fenómeno o ocurra un evento en particular, ¿sí? De ahí a que sea muy inteligente o no, quién sabe, ¿no? Y de ahí vienen también algunas ideas, por ejemplo, esto no es una discusión nueva, en la época de cuando los inmigrantes querían entrar a Estados Unidos, Binet, un psicólogo, inventó lo que se llama hoy la prueba de coeficiente intelectual. Se inventó originalmente para hacerles un examen a todos aquellos que se querían quedar en Estados Unidos y si no pasaban el examen, pues los sacaban de ahí y se tenían que regresar a sus países de origen. Ese fue un pretexto, básicamente. Es un poquito como lo que hace el UNAM, ¿no? Yo, si quiero entrar al UNAM, hago un examen, pero si no lo paso, no puedo reclamar nada. No puedo decir, a ver, quiero revisión de examen. No existe eso. No pasaste, punto. A otra cosa, ¿no? Entonces, el coeficiente intelectual es una medida que es un poco ridícula en el fondo, porque que en un número te digan si eres inteligente o no, yo creo que no funciona. Y les puedo contar una historia todavía de terror. Hay una empresa o una fundación, o no sé cómo se llama, una institución que se llama Mensa, curiosamente, que está en Inglaterra y que hace exámenes de inteligencia para saber qué tan inteligentes son las personas. Y más o menos el promedio son 120, arriba de 120 ya te consideran genio, qué sé yo. Y yo tenía un amigo que quería humillarme, esa era la razón más importante de su existencia, era ver cómo me humillaba, y un día se le ocurrió decirme, ¿por qué no hacemos el examen de inteligencia? El IQ o el CI, como le digan. Y entonces, bueno, consiguió ahí un contacto con la gente de Mensa en México y fuimos a casa de una chava donde nos hicieron, estaba este cuate, estaba su novia y estaba yo. Y nos pusieron en 3 cuartos diferentes y nos dijeron, tienen 40 minutos para 40 preguntas. Y todo el examen es de bolitas con pelotitas, con rayitas, y tienes que encontrar la secuencia lógica de cuál es el siguiente elemento que tienes que poner. Es así de bobo. Las primeras 8 o 10 preguntas son muy sencillas, las secuencias parecen muy bobas y muy obvias, pero se empieza a complicar y entonces ahora las rayitas con puntitos y pelotitas y no sé qué, ya te empiezas a decir, ¿cuál será la que sigue? Bueno, entonces yo estaba ahí muy preocupado y de pronto abren la puerta y dice la de Mensa México, dice, quedan 5 minutos. Y a mí me faltaban todavía 10 o 12 preguntas y yo no voy a acabar. Y me dice, contesta lo que sea, pero tienes que contestarlo todo. Ah, muy bien. Entonces hice Ave María, dame puntería y llené lo que me pareció que era lo correcto. Bueno, esos resultados, o sea, esos exámenes se mandaron a Inglaterra y yo recibí un IQ superior al de mi amigo. Y según Mensa, quedé en el 0.03% de la gente inteligente. 0.03. O sea, sois hiperinteligente. Están hablando con una persona muy, muy inteligente, ¿sí? Según Mensa. Pero en realidad fue acerté, lo hice al azar. Y seguramente no hay, hay respuestas, o sea, hay secuencias que son más difíciles o más sutiles de entender que otras. Y yo como lo hice al azar, ¿sí? Pues tuve la suerte y me fue mejor que mi amigo y entonces yo lo humillé a él. Eso que era lo que finalmente era la meta al final de cuentas, ¿no? Esto es ridículo porque en un número no puedes medir la inteligencia de nadie. Eso no es cierto, ¿sí? Es la falsa medida del hombre, como dice Stephen Jay Gould, que tiene un libro que se llama La falsa medida del hombre, que habla exactamente del tema del IQ. Y es una payasada que se sigue usando, se ha dicho que Einstein hizo el examen de IQ, no es cierto, nunca lo hizo, ni le interesó, eso no es cierto. Hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, esa es una de ellas, ¿no? Entonces, lo importante es que la inteligencia la podemos ver, la podemos observar en cómo la gente funciona y cómo la gente hace cosas, ¿no? Cuando yo era niño, cuando iba a entrar a la escuela, yo entré a preprimaria, yo no hice kinder,
bueno, pues me pusieron en competencia con otro niño que había que poner unos palitos en un tablero con agujeritos y el niño con el que competía abría un cajoncito, sacaba un palillo, cerraba el cajoncito y lo ponía. Pues yo abrí la cajita, saqué los palillos y después cerré el cajoncito. No abrí y cerré uno por uno. Entonces, pues el otro era un niño que estaba menos avanzado que yo y yo pasé a preprimaria y ya se quedó en el kinder. Eso no significa nada al final del día. Es una prueba bastante babosa al final de cuentas, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es que vean que la inteligencia no es tan medible, ni tan fácil de medir, ni tan fácil de entender, ¿no? Hay muchos eventos que hacen que un sistema pueda considerarse inteligente por las conclusiones que pueden sacar. Hoy cuando vemos ChatGPT o cualquiera de estos sistemas, muchas veces decimos, bueno, pues tenemos un sistema inteligente porque parece que nos está entendiendo, ¿no? Pero miren, prueben en algún momento de sus existencias a ChatGPT y pídanle que escriba algo o que haga algo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que ChatGPT, cuando les pregunten, a ver, les dicen, por favor, hazme el algoritmo de la burbuja, qué sé yo, de ordenamiento. Y ChatGPT empieza con, gran elección, déjame ayudarte con los que... O sea, de entrada te hacen creer que tú eres brillante por la pregunta que le has hecho, ¿no? Pero es una cuestión más psicológica que real, ¿no? Y la otra, pues finalmente tiene, está entrenada con tanta información que encuentra el algoritmo y lo pone prácticamente ahí, pero no lo hace, ¿no? No, vamos, en general no lo hace. Alguien lo hizo o saca pedazos y los pega, qué sé yo. Hay muchas razones para entender que ahí no hay inteligencia, pero nos hace creer. Y ese es el tema que me gustaría abarcar entonces. Miren, piensen ustedes en la época de los años 70 del siglo pasado, había un cuate que se llamaba, se apellidaba Weizenbaum. Ese señor, Weizenbaum, escribió un programa que se hizo muy famoso en la época que se llamaba ELISA. ELISA era un programa que era un psicólogo que te analizaba. Era como ir a una sesión de psicología, una sesión de terapia y te iba a analizar. Entonces, tú le decías, hola Elisa, qué sé yo, ¿no? Entonces te contestaba y dice, ¿cuál es tu problema? ¿Qué sé yo? Y tú le decías, por ejemplo, por decir algo, mi familia no me entiende. Y el programa respondía con, háblame más de tu padre. Y uno decía, ¿cómo? O sea, entendió que yo le hablaba de la familia y me contestó, háblame más de tu padre, ¿no? Y a la larga, después de estar algunos minutos tratando de interactuar con el programa, nos dábamos cuenta que no estaba entendiendo nada. Y cuando yo le ponía alguna palabra clave, el programa entonces respondía de acuerdo, ¿no? Si yo le decía familia o le decía hijo o madre o no sé qué, si le decía mi mamá no me entiende, el programa decía platícame más de tu familia, ¿no? Entonces uno decía, pues está entendiendo, pero en realidad no entendía nada. Tenía una serie de frases y de palabras claves y cuando uno ponía una palabra clave de esas, el programa parecía entender. Si yo le decía a Elisa, por favor, muéstrame, cómo eres tú, decía, estamos hablando de ti, no de mí. O sea, cuando le decías a Elisa algo sobre tú, decía, estamos hablando de ti, no de mí. Y al principio te engaña, pero después te das cuenta que no hay nadie en casa y no está entendiendo nada, ¿no? Ese programa Elisa se hizo muy famoso. Parece ser que Weizenbaum terminó el proyecto cuando una vez llegó a la oficina y se encontró a la secretaria jugando con Elisa y ese se asomó a ver qué le decía y la secretaria le dijo, no, esto es privado y no le gustó a Weizenbaum y decidió terminar con el proyecto. Pero el proyecto era un fraude, es decir, el programa no entendía nada de nada. Las claves las asociaba para hacer respuestas que parecían inteligentes. Eso era todo lo que parecía pasar con Elisa. Pero fue un primer intento, aunque era fraudulento. Es decir, el programa no entiende, no sabe nada al respecto del mundo real, ¿no? Y se demostró una cosa. El programa va a tener algo inteligente, ¿no? De hecho, yo le hice una buena broma a unos ingenieros, bueno, estudiantes de ingeniería en ese entonces, porque
dije que yo tenía un... Y efectivamente lo hacía, Nabro quitaba uno. Entonces no se podía recuperar el archivo. Cuando lo quería recuperar o descomprimir, el programa te marcaba un error y te decía, no se puede descomprimir, que quién sabe qué. Y tú decían, ¿qué pasó? Pero cuando veían cuánto se había comprimido, decían, wow, qué maravilla. ¿No? Sí comprimía, pero no podía descomprimir porque estaba quitando uno de cada 4 bytes, ¿no? Entonces, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es un fraude. Sí, comprimo muy bien, pero no puedes comprimir al final de cuentas, ¿no? Entonces, igual Elisa parecía que entendía, pero en realidad no entiende nada, ¿no? Pero por si fuera poco eso, hay otro hombre que no me acuerdo cómo se llama, pero si me dan un segundo, hasta se los digo. Este, les voy a decir, hay un tipo que escribió un programa que se llama Parry, este, Parry, Elisa, a ver si con eso. Bueno, Parry lo escribió exactamente un psiquiatra que se llama Kenneth Colby, de la Universidad de Stanford, que de alguna manera, eso se escribió en el año 72. Parry intenta simular a una persona que tiene esquizofrenia paranoide. El programa bueno, implementa un modelo de comportamiento de una persona que tiene esa problemática. Bueno, hasta ahí pareciera que está bien, pero Parry hace exactamente lo mismo que Lisa. De acuerdo a ciertas palabras que uno le dice, el programa responde como si fuese un paranoico. Déjenme decirles que en mi opinión Kenneth Colby, que creo que así se llama, les dije Kenneth Colby, sí, Kenneth Colby, me parece me parece que académicamente es muy poco honesto, porque hay un libro que se llama Computer Paranoia que escribió Colby y pone algunas de las pláticas de Parry con psiquiatras. Y los psiquiatras llegaron a la conclusión que estaban hablando con alguien que estaba paranoico. Pero la realidad es que las pláticas se ven muy cuchareadas, muy manipuladas y muy corregidas para que uno crea que de verdad que de verdad Parry era un paranoico y demás, ¿no? Entonces me parece que cucharea los resultados para hacer ver que su programa es maravilloso. A mí me parece muy deshonesto. A mí Parry me parece un fraude, como era Elisa, ¿sí? Nada más que en lugar de que fuera un psiquiatra, era el enfermo psiquiátrico que tiene pláticas con psiquiatras reales. Pero me parece que también es falso, totalmente falso, y no es cierto que cumple con que entiende algo, no entiende nada, ¿no? Es lo mismo que hizo Weizsäcker, pero además Colby como que manipula los resultados para hacernos creer que su programa efectivamente muestra a alguien que es paranoico y que le creamos, que es una persona que tiene esta enfermedad. No le crean, es un cuento chino. Bueno, más allá de eso, hay un tercer programa que vale mucho la pena, que se llama Shuldum. A ver dónde está aquí, ¿dónde había un whiteboard? O notes. A ver, en notes. ¿Ustedes ven las notas ahorita? No. Sí, pero ¿qué tengo que sacar? Oh, qué la cara. Ay, ¿por qué siempre tienen que pedir cosas? Bueno, ok. Este, eh, el programa se llama Shuldu, SHRDLU, Shuldum, y déjenme ver si por ahí me parece que en YouTube había algún video de Shuldum. Déjenme ver si lo encuentro y se los pongo. Okay. Bueno, hay algunos. Aquí está. Bueno, pero hay uno escrito en Java y miren, aquí está. Ok, entonces, dejen que pongo esto acá y ahorita les comparto la pantalla. Bueno, antes de ponerles el programa, déjenme explicarles. Shuldu es la tesis doctoral de un hombre que se llama Terry Vinograd. Y Terry Vinograd lo que hizo fue una especie de micromundo de pirámides, esferas, cubos que están en una mesa
y tiene una manita robótica en la pantalla y uno le dice, por ejemplo, al programa, toma el cubo verde y ponlo encima del cubo azul. Y entonces aparece la manita, toma el cubo verde y lo pone encima del cubo azul. Pero después le dice, le escribe el operador, quítalo y ponlo otra vez en la mesa. Y entonces el programa dice, quítalo, ¿te refieres a quién? ¿Al cubo verde que acabo de poner o a quién? Y entonces, de pronto, ese programa sí está entendiendo la sintaxis y la semántica, está entendiendo lo que queremos que pase. Y como tengo una frase antigua como quítalo, dice, pero quítalo, ¿a quién te refieres? Y eso me parece muy, muy importante, porque nos hace ver cómo funciona realmente el lenguaje y si está entendiendo este mundo, este microcosmos de cosas. Déjenme ver si puedo compartir, share. Voy a compartir, ok, aquí está esto. Ok, share. Bueno, aquí está el Shuldu en acción, ¿sí? Estamos hablando del año 73, por ahí. Esas eran las pirámides y cubos y cosas que tenía, ¿no? Y entonces le decía, le preguntaba, ¿qué contiene tal cosa? Le decía, la pirámide azul y el bloque azul. ¿Qué es A ver, tengo que quitar esto que me molesta. No, perdón. Ok. Ahora lo voy a tratar de poner más grande. Ok. Ya, le quiten esto. Ok. Al menos, o sea, aquí uno ponía las instrucciones, ¿no? Y le iba diciendo lo que iba pasando. Entonces, hay una mano robótica que va moviendo. Se supone que los cubos eran de colores, ¿no? Pero esa es una imagen del programa original de Shuldu, ¿ok? Y funcionaba así, ¿no? Dejen que voy a parar un momento esto y voy a ponerles otro que probablemente sea mejor, más moderno que Shuldu, ¿no? Y que hecho está en Java y qué sé yo, ¿no? Bueno, creo que Ahí estoy, pasando de no hablar con mi banco en años a preguntar día sí, día también por la clave. bueno, no sé, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí te escuchamos. Contraseñas a A ver. salvo bajo una única. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿no? Creo que siguen escuchándome o no. Sí, Ok, bueno, entonces, bueno, este es el programa. Ah, perdón, no sé, no estoy compartiendo todavía, me parece. Eh, compartiendo, share. Ok, aquí está. Bueno, ese es el programa de Shuldu, ya hecho más moderno, y entonces dice, ¿qué hay en la caja? Pues hay tal cosa, una pirámide verde y una azul, ¿no? Toma la caja verde, ¿no? Entonces, bueno, toma la caja, bueno, la pirámide verde, y dice, ponla encima del bloque, y la pone acá. Esto está escrito aparentemente en Java, ¿no? Y es un programa moderno con líder Shuldu del micromundo que va entendiendo lo que va diciendo, ¿no? Este programa, más allá de la parte histórica, fue el primer programa que entendía lo que estaba pasando, ¿sí? Y eso es muy importante porque podía jugar en este micromundo de pirámides y demás, podía jugar y tomar decisiones, ¿no? Decía, a ver, toma la pirámide roja, ponla sobre el cubo blanco, o quita el cubo verde y ponlo en la mesa, o toma la pirámide chica verde y ponla en tal lugar. Y si uno le decía eso de quítalo, ponlo, el programa tenía que discernir a quién me estaba refiriendo. Había hace unos años, unos anuncios que hablaban en la tele, que hablaban del lenguaje o algo así, y entonces decías que trataban de promover que hablaras bien el español, entonces decía, pásame la de esa, ¿cuál de esa? La que está encima del de ese, ¿no? Era muy común decir ese tipo de frases, ¿no? La gente así habla muchas veces, y bueno, pues obviamente es poco preciso, el lenguaje humano es en realidad pues muy poco preciso en muchas cosas. Bueno, Shuldu demostró de alguna manera que los programas de computadora podían de alguna manera entender. El problema con Shuldu es que nunca se pudo extender lo que hacía
a otros ámbitos, a otros mundos, a otros dominios. Y eso es uno de los problemas de Shuldú. Pero la tesis doctoral de Terry Vinograd es un antecedente muy importante que nos mostró que la computadora no solamente podía entender un lenguaje de programación tradicional, que finalmente tiene que ser totalmente sin ambigüedades, sino que podía manejar la ambigüedad. Y eso es un avance que parece poca cosa, pero en realidad es un avance mayúsculo, ¿sí? El hecho de poder manejar la ambigüedad es algo que hacemos los seres humanos en muchísimos ambientes, ¿no? No tenemos toda la información y tenemos que discernir cuando nos dicen algo, de qué están hablando, cuál es el contexto, todas estas cosas. Bueno, hasta aquí, ¿cómo la ven? Así era la inteligencia artificial en sus inicios. Y la inteligencia artificial en los años 70, 80 y 90 pasó por una etapa invernal, así le dicen, ¿no? El invierno de la inteligencia artificial. Porque no había manera de entender cómo hacer para que los programas fueran inteligentes. Por ejemplo, cuando yo estuve en la maestría, yo la hice en Inglaterra, en la Universidad de Essex. Bueno, ahí me dijo un profesor, me dijo algo que hoy en día parece de risa. Me dijo, hacer un programa que haga un resumen de una nota periodística es prácticamente imposible. La razón es que para hacer una nota, un resumen de algo, necesitas entender el contexto, que es algo que los seres humanos tenemos frecuentemente en nuestras cabezas y además ya no, lo asumimos. No estamos pensando en el contexto directamente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy leyendo el periódico y leo la nota roja donde se habla de crímenes y demás, que no sé si todavía existe esa parte en los periódicos, pero bueno, o si hablo de deportes, cuando alguien me hace una narración de un partido de fútbol, bueno, pues primero se toma ciertas libertades, ¿no? Por ejemplo, puede decir, le tiro un cañonazo a la portería. Bueno, yo entiendo un cañonazo le di una patada muy fuerte al balón, pero si tú le dices a la computadora que se tira un cañonazo, ¿qué te va a decir? Pues, ¿dónde está el cañón, no? Si es un partido de fútbol, no va a entender el contexto, sí. Yo que entiendo el contexto, sé que un cañonazo en fútbol es un golpe con mucha fuerza a la pelota, con la pierna, ¿no? O así lo asumo, ¿no? Entonces, ese tipo de contextos es el que realmente me decía este profesor, decía, ¿cómo le hacemos? Porque está bien, yo puedo tener un sistema que haga resúmenes sobre notas de fútbol, pero mañana me piden de béisbol y ya no puedo hacerlo, o de tenis, o de ajedrez, o de cualquier tema o actividad, necesito saber de qué contexto estoy metido. Hay por ahí un fulano en internet que hace comedia y de pronto dice, fui a Japón y no sé qué pasó, y entonces dice, contexto. Nos pone en el contexto, nos dice qué está pasando para poder entender lo que después le pasó. Entonces, ese contexto normalmente nosotros lo asumimos, ahí está, porque lo hemos aprendido a través de los años, ¿no? Por ejemplo, el conducir un automóvil, el mismo ejemplo de conducir, tiene sus reglas, pero esas reglas son un contexto que hemos aprendido si ya manejamos un auto. Si algunos de ustedes no manejan, bueno, algunos de ustedes seguro maneja un automóvil en general o sabe manejar. Bueno, hay un contexto muy claro, ¿no? No te puedes pasar un alto, tienes que frenarte en ciertos lados, no puedes ir más rápido en ciertos lugares, hay fotomultas incluso de pronto, en fin, hay una serie de cosas alrededor que tú ya sabes, que ya asumes. No te las tengo que volver a decir por enésima ocasión, ¿no? O cada vez que me subo contigo al coche, tengo que decir, cuidado en los altos, en la roja hay que frenarse, ¿eh? Ya lo sabemos, ¿no? Y en el verde avanzas, ¿eh? Pues no lo vas a hacer una y otra vez, ¿no? Ya sabes que así es, ¿no? Entonces, sí es importante los contextos. Y no es sencillo, de pronto, alimentar los contextos, ¿sí? Por eso, este profesor decía, hace un programa que saque resúmenes, es prácticamente imposible. Pues que ese hombre estaba tan equivocado porque han entrado a Notebook LM de Google, sí es de Google me parece.
Bueno, Sí. Notebook LM hace resúmenes y no solo eso, después hace un podcast de dos personas, de dos chavos, un cuate y una chava, que discuten el artículo que ustedes les pasaron, del cual hizo el resumen. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En instantes, lo hizo en segundos, ¿no? Esa es la inteligencia artificial moderna. Hoy en día, un programa como Notebook LM, aparte de hacer otras miles de cosas, puede hacer un resumen en instantes. Y no solo eso, puede hacer un podcast discutiendo eso que hemos estado escribiendo o ese artículo que acabamos de leer. Es impresionante, ¿no? Entonces, esos programas entienden diferentes tipos de contexto. Un contexto puede ser muy diferente a otro, el deporte puede ser muy diferente a la política, pero estos programas tienen establecido una serie de parámetros para saber de qué estás hablando, para poder sacar en un momento dado un resumen de lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, ustedes no, creo que no lo deben saber, pero si ustedes trabajan en la UNAM, hay un departamento en la Universidad Nacional que recopila todas las notas que se escriben de la UNAM, se recortan, o sea, de las notas periodísticas, se recortan, se fotocopian y se les manda a todos los directores de los diferentes institutos, ¿sí? Pero no hace resúmenes. Les manda la nota para que cada quien la lea, o sea, tiene la fotocopia de la nota, pero no le hace un resumen. Lo interesante sería no ponerle todas las notas, porque aquí horas voy a leer 45 notas que pusieron de la UNAM. No, lo que quiero es un resumen y que me diga ya, es lo que hay que hacer. Bueno, es lo que modernamente hace la inteligencia artificial, pero que antes no se podía hacer, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que son fundamentales. La inteligencia artificial demostró en algún momento, a mí me lo decían en el 88, decía que las cosas no son tan difíciles de programar como uno creía, sino que son más. No solamente no son difíciles, sino que son más difíciles, ¿no? Esa es la realidad, ¿sí? Y bueno, obviamente ha habido diferentes caminos. Uno de ellos son las redes neuronales. Nada más les platico brevemente de eso. Las redes neuronales, en algún momento iniciaron con una cosa que se llamaba el perceptrón, pero el perceptrón no puede hacer una operación lógica que es el XOR, como se hace con cualquier programa de computadora, que le ponen XOR A y XOR B y les da una respuesta en binario. No lo podía hacer. Y entonces, pues se limitaba mucho las posibilidades de las redes neuronales. Entonces, sí, uno ponía el perceptrón y algunas cosas se podían hacer, pero otras simplemente era imposible. Bueno, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial del MIT, escribió un libro en contra de las redes neuronales con el perceptrón. Y el libro de Marvin Minsky, porque Marvin Minsky era un personaje de mucho peso, se convirtió en una especie de Biblia y entonces nadie se metió a hacer redes neuronales porque ya Marvin Minsky, Dios Marvin Minsky nos había dicho que no funcionaban y todo el mundo le creyó, pero un grupo de fulanos le dio la vuelta al problema, lo resolvió y las redes neuronales empezaron a florecer, ¿sí? Pero gracias a Minsky, las redes neuronales se tardaron 20 años más de lo que se tenían que haber tardado. Porque él dijo, nos funcionan, no sirven, no nos metamos en ese camino porque nomás estamos perdiendo el tiempo. Y resultó que no era cierto, ¿sí? Había las posibilidades claramente, pero había que darle la vuelta. Y unos investigadores, creo que suecos, le dieron la vuelta al asunto y empezaron a hacer cosas simpáticas, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos sistemas de redes neuronales que hacen cualquier cantidad de cosas novedosas, ¿no? Bueno, estos temas también, entre ellos de lo que se hizo en el pasado, en este invierno de la inteligencia artificial, donde nada funcionaba, nacieron los sistemas expertos. Hoy los sistemas expertos los consideramos básicamente obsoletos, nadie los usa, ¿sí? Y los sistemas expertos funcionan casi todos bajo la idea de causa-efecto. Es decir, si yo estornudo, tengo gripa. Si estornudo y tengo los ojos llorosos, seguramente tengo gripa. Si tal cosa, entonces tal cosa. Entonces se crearon una serie de reglas causa-efecto y se encadenaron unas con otras. Hay dos tipos de encadenamiento en los sistemas expertos. Uno de ellos es encadenamiento hacia atrás y otro encadenamiento hacia adelante. Los voy a explicar. En el encadenamiento hacia atrás es, a ver,
yo, yo voy, imaginen que yo voy con el médico porque me siento enfermo. Entonces el médico me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces yo le digo, es que estoy estornudando mucho, es que me duele la cabeza, es que tengo fiebre, es que quién sabe qué. Y el médico dice, tiene un síntoma que le duele la cabeza, otro que estornuda mucho, que otro que los ojos llorosos, otro que no sé qué. Bueno, eso, la conclusión de eso normalmente es que eso es una gripa. Entonces me dice, tienes una gripa, tómate estas aspirinas y duérmete y descansa un par de días y ya se te quitará. Y hasta ahí. Eso se llama encadenamiento hacia atrás. Es decir, para llegar a la conclusión veo cuáles son los síntomas que tengo, digamos, y llego a la conclusión. Ahora, el otro encadenamiento que se llama forward chaining o encadenamiento hacia adelante es, imaginen que van con el mismo médico, pero cuando el médico los ve, dice, me parece que este hombre tiene gripa. Entonces, lo que voy a tratar es demostrar que tiene gripa. O sea, yo asumo, mi hipótesis es que está agripado y ahora le voy a preguntar, ¿te duele la cabeza? Paloma. ¿Tienes tal cosa? Sí, paloma. ¿Tienes tal otra? Sí, pues tienes una gripa. Pero mi hipótesis es, yo ya la tengo a priori, es lo primero que digo. En el caso del encadenamiento que se llama backward chaining o encadenamiento hacia atrás, no tengo nada de eso, ¿sí? O sea, yo escucho los síntomas y entonces decido que puede ser. Sí se dan cuenta de la diferencia. No es estrictamente lo mismo hacer encadenamiento hacia adelante o encadenamiento hacia atrás. La mayoría de las veces se hace un encadenamiento hacia atrás porque es más fácil, ¿no? Entonces, la idea de los sistemas expertos es crear una serie de reglas en un dominio específico para tratar de resolver problemas, ¿no? Y básicamente se ha intentado resolver el problema de la medicina, de tener médicos que puedan resolver ciertas problemáticas, pero médicos que sean automatizados, ¿no? Que tengan un sistema de diagnóstico y nos puedan decir qué tenemos. Ahorita regreso a eso. Hay otros sistemas expertos que en el pasado fueron muy importantes. Uno de ellos se llamaba Prospector. Prospector es un sistema gringo que encuentra, revisando fotografías de satélite, encuentra dónde hay depósitos de agua. Bueno, en algún momento, analizando esas fotografías, Prospector encontró que había un depósito de molibdeno valuado en algo así como 8 millones de dólares. Y ustedes no le hablen a los gringos de dinero porque de eso sí saben. Y entonces cuando dijeron 8 millones de dólares, qué maravilla de sistema tenemos, ¿no? Es lo único que hizo Prospector en su maldita vida. Nunca más encontró ningún nunca encontró nada más. Pero con eso pasó a la historia, ¿sí? Prospector es un sistema que encontró a través de fotografías y análisis de fotografías de satélite, encontró que había un depósito de molibdeno valuado en 8 millones de dólares. Y como vale mucho dinero y como el dinero es muy importante, entonces los gringos le aplauden, ¿no? Aunque después de eso no pudo hacer nada más, ¿sí? Pero regresando entonces a los sistemas expertos que particularmente pueden ser interesantes. Por ejemplo, yo en la maestría tuve que hacer un sistema experto para encontrar fallas en la calefacción central. La calefacción central en Inglaterra son unos radiadores que están en todos los cuartos y calientan los ambientes. El radiador, perdón, básicamente es de aceite. Se calienta el aceite a través de energía eléctrica o de alguna forma de energía y irradia calor y calienta el cuarto en donde uno esté, ¿no? A mí me tocó, curiosamente, el invierno menos crudo en los últimos 40 años de la época, ¿no? En el 88, 40 años antes nunca había sido tan benigno un invierno como el que a mí me tocó. No me tocó ver nieve ni esas cosas, ¿no? Pero en general, todas las casas tienen sus radiadores. Y entonces, con otros dos alumnos, éramos un grupo que teníamos que hacer un sistema experto que reconociera qué errores podía tener. ¿Por qué, por ejemplo, un radiador no calienta, ¿no? Bueno, está tapado por donde pasa el aceite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, había que hacer muchas cosas. Yo fui el encargado de hacer el sistema de inferencia, el que hacía el encadenamiento hacia atrás, básicamente. Una china
hizo las reglas, investigó, habló con un plomero y le puso las reglas, y y un británico hizo la interfaz para poder usar el sistema, ¿no? Pero era un sistema que trataba de reconocer, diagnosticar errores de un sistema de calefacción central. Así de bobo, no tenía mucho chiste, ¿no? Pero los que son más interesantes son finalmente estos sistemas que podrían diagnosticar enfermedades. Hay un sistema que se llama MySyn, que, que es un sistema experto. Demostró en su momento que MySyn era mejor médico que los especialistas en ese tema. MySyn era un programa que podía encontrar y diagnosticar enfermedades infecciosas de la sangre. Yo no tengo la más pálida idea de cuántas infecciones de la sangre puede haber, pero se ve que hay muchas, y MySyn era el sistema experto que lo podía hacer. Tenía 200 reglas y podrían crearse más reglas, tiene un editor de reglas. Eso es otra discusión, ¿no? Porque las reglas no podían ser contradictorias, no podía decir, si tienes A, entonces te da B, y después si tienes no A, también te da B. O sea, tenías que ser consistente en tus reglas, y había un editor, qué sé yo, ¿no? Pero MySyn demostró en casos de prueba, con enfermos reales y con enfermos no reales, que los diagnósticos que daba el programa eran mucho mejores que el mejor experto que pudieron conseguir. Pero hay un problema. A ver, ¿quién de ustedes, no? Si MySyn o cualquier problema o sea, cualquier sistema de esos, les dice que ustedes están enfermos de tal cosa y les da una serie de enfermedades, la pregunta es, ¿se van a tomar eso que les dijeron o no? A ver, vamos a preguntarle a alguien. Ángel Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Tienes micrófono? Ok, creo que no me está pelando, pero bueno. Jennifer Morales, ¿estás aquí? No me pelan, se me hace que ya se durmieron. No, Bueno. sí. Ok, cuéntame. ¿Tú le harías caso a un sistema que te dijera que tienes tal enfermedad y te da un diagnóstico y te da unas medicinas? ¿Le crees o no? No, nunca. Porque es mejor que cualquier médico, ¿eh? Eh, bueno, pero bueno, no estaría de más verificar con un doctor, Ok, siento yo. pero ¿por qué? ¿Nomás porque crees que se puede equivocar? Mm, pues sí, y pues el doctor estudió muchos años como para que al final no le hagamos caso, no sé. No, yo sabes que creo que a lo mejor no te das cuenta porque no te toca, o sea, es un caso hipotético. Pero yo creo que el problema real, te voy a decir cuál es, que nadie, si un programa de computadora te dice que te tomes quién sabe qué medicinas, ¿cuál es su responsabilidad con el paciente? ¿Qué pasa si te dan las medicinas y te pasa algo que no es bueno? ¿A quién le reclamas? ¿Al programa? ¿Al programador? ¿O a quién le dices, oye, me enfermó, en lugar de curarme me puso peor? ¿No? Por eso siempre tenemos que tener presente que debe haber alguien responsable, alguien socialmente responsable. Entonces, por mejor sistema que tengas, no le puedes creer, porque si le crees y te pasa algo, nadie te va a defender. Porque el programador te va a decir, yo hice el programa, que tú lo uses, es como los programas que, no sé si han visto eh, este, las responsabilidades de los programadores cuando entregan Photoshop o no sé qué, o cualquier programa, ¿no? Te dicen, este programa funciona y hace esto, pero no garantizamos que funciona para lo que tú quieras, ¿eh? O sea, nomás te aviso. Lo hice para que funcione, pero si no funciona, no hay ninguna garantía, ¿eh? Te aviso de una buena vez para que no te andes quejando, ¿no? O sea, si yo compro Photoshop para algo y no funciona, no me regresan mi dinero, ¿eh? O sea, me dicen, no, pues te dije que no funciona, ¿no? Y una vez compré un programa que se llama SpinRite, porque mi disco duro había muerto en un escenario de catastrófico y lo quise recuperar. Y costaba $100 el programa, pero venía con la garantía de que si no funcionaba, me regresaban el dinero y además sin preguntarme nada. Dije, bueno, va. Entonces compré el programa, me mandaron el enlace, lo descargué, lo puse en un CD, arranqué con el CD, lo probé,
estuvo un rato tratando de arreglar mi disco duro, no pudo, y después de un par de días dije, esto no funciona, les escribí y les dije, tu programa no sirvió, y me regresaron mi dinero abiertamente, así, sin preguntarme nada, ¿no? Mucha gente no hace eso. No funciona, pues no tiene por qué funcionar. ¿Quién te dijo? ¿No? Eso pasa con los programas de diagnóstico. Hoy en día, MySyn ya no se usa. Probablemente se use en algunos ámbitos para entrenar a los médicos, pero no se usa como una alternativa a los médicos reales, porque es una apuesta muy delicada, ¿no? No puede estar jugando con la vida de la gente. ¿No? Y posiblemente en otros ámbitos, que podría ser la ingeniería, a lo mejor hay programas que pueden construir puentes, pero aún así tiene que haber alguien responsable. No le puedes dejar toda la responsabilidad de un programa de computadora que construye un puente y que después se caiga porque, ¿qué crees? La variable se fue cayó un error, se dividió entre cero y entonces dio quién sabe qué resultado y el resultado fue que se cayó el puente, ¿no? Entonces, los problemas legales y problemas reales que tienen el código artificial, pues, el código que podamos hacer de la inteligencia artificial, tiene que ver con la responsabilidad alrededor, ¿no? De hecho, vean, por ejemplo, ChatGPT o vean cualquiera de estos, Gemini o Cloud, o todos estos que hay ahora, ¿no? Te dicen, tú puedes, pregúntame lo que quieras, pero puedo estar equivocado, ¿eh? Y de hecho, tienen una opción que es como que pueden alucinar, ¿no? Y entonces de pronto decirte cosas que no son ciertas, ¿no? Te dicen que el sistema alucina, ¿no? Porque en su base de datos está información que está equivocada y alucinan porque la tienen presente y ya la alimentaron. En el caso más simpático que me parece que se puede platicar es el del hijo de López Obrador, ¿cómo se llama? Alberto, el grande, ¿cómo se llama? Gonzalo, no. Andrés, No, hay uno que es el que vivía en Houston, en la Casa Gris, o no sé qué, un gordito, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el hijo mayor de López Obrador, no sé qué le preguntó a Grok, la inteligencia artificial de Twitter, y Grok le dijo que era un gordo infame, que no trabajaba y que era un vago y que no servía para nada, ¿no? Y el otro se enojó porque le dijo, ¿por qué me insulta? Y no sé qué, pues es un programa que está leyendo la base de datos de información que tiene alimentada y que en realidad son los comentarios de la gente que ha dicho sobre este señor, ¿no? Y el otro se enojó y entonces dijo que era, que lo estaba insultando y no sé qué. Pues no entiende nada el hombre, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo pueden alucinar los programas, ¿no? Claro que en este caso hasta fue como una buena puntada y una buena anécdota, pero en realidad más allá de eso, pues no sirve lo que le dijo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, entonces, les voy a decir, José Ramón, muy bien, gracias, Jessica. Ok. José Ramón, ¿qué? López Beltrán, ¿no? Así se llama. Bueno, entonces les voy a decir qué vamos a hacer. La clase son lunes y miércoles, porque la clase es como de hora y media. Hoy vamos a acabar un poco antes. Pero lo que vamos a hacer la siguiente clase es, les voy a dar una introducción a Prolog y para que aprendan a programar lo básico en Prolog y les voy a dejar su primera tarea. Su primera tarea va a ser hacer una base de información muy sencillita, van a entender cómo se hace, yo les voy a decir qué compilador van a usar y van a tratar de resolver un problema como se resolvería en la inteligencia artificial de esta época difícil donde todo era complicado, ¿no? Hoy en día no parece complicado, pero lo es, incluso lo es más, porque muchas veces la información que nos da una red neuronal, muchas veces no puede explicar claramente por qué llegó a esas conclusiones. Se trabaja mucho en hacer programas que el sistema nos diga por qué llegó a las conclusiones que llegó, ¿no? Que de hecho es otro de los aspectos de los sistemas expertos. Un sistema experto no solamente debe diagnosticar, sino que además debe tener una manera de explicarnos qué hizo. Y se hicieron muchos sistemas expertos de diagnóstico que explicaban, decía, bueno,
te dije que tienes tal enfermedad porque tú me dijiste que te dolía tal cosa y entonces yo lo asocié con tal otra cosa y te pregunté si también tenías este síntoma, tú me dijiste que sí, entonces yo lo asocié con una red de síntomas que son clásicos de este tipo de enfermedad, entonces por eso dije que tienes tal enfermedad, ¿sí? Entonces, los sistemas expertos pueden explicar su funcionamiento. Vamos a ver un par de ejemplos en Prolog para que los vean. Y no les voy a dejar un sistema experto, les voy a dejar un ejercicio muy simpático para que aprendan un poquito de Prolog y vamos a ver en un orden desordenado, porque no sé en qué orden lo vamos a ver, pero vamos a ver redes neuronales, agentes de la inteligencia artificial, vamos a tratar de ver también un poquito de los LLM, de los Large Language Model, que son los que modelan todos estos eh, chats GPTs y demás, ¿no? Y vamos a hacer algunas tareas interesantes con ellos, ¿no? ¿Dudas al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, esperemos que, bueno, a los que, ¿qué les dije? A los que tengan algún, bueno, hay un chat que está implementando Jessica, que es la ayudante, la maestra Jessica, y eh, por favor escríbanle si no le han escrito todavía y denle su teléfono para poder meterlos al chat de WhatsApp para que por ahí nos podamos comunicar. Si ahí hay dudas o problemas, los podemos resolver ahí. Si tienen más dudas, pues los podemos resolver con el de laboratorio, con César, en todo caso, y nos reunimos. Solamente hay clases lunes y miércoles y los demás días no hay actividades, ¿no? Jessica, ¿tienes algo más que agregar acá? No tenía mi micrófono prendido. Ok, Bueno, en el grupo de WhatsApp se van a dar cuenta que ahí puse información de cómo se van a entregar las tareas por si tienen alguna duda. Recuerden que siempre las tareas se van a mandar a los 3 correos, que es el del doctor Manuel López, el mío y el de César. Todo eso está en el grupo. Recuerden de poner el número de tarea. Yo ok. sé que al final, bueno, luego no sé, no me mandan la tarea 1, 2 y luego me las quieren mandar todas juntas. Ok, va a estar bien, pero siempre y cuando me expliquen cada tarea, porque muchas veces me ponen, ahí te va la tarea, y yo así, ¿cuáles? Explíquenme cuáles tareas son las que me mandan, por favor. Y pues nada más, y cualquier duda, pues estamos en el grupo. En caso de que no quieran preguntar en el grupo, bueno, está el correo, y si no, pues nos mandan un mensajito en privado y las podemos contestar sin problema. Eso es todo. Muy bien, bueno, pues entonces el plan está ya armado, ¿no? La idea es que entreguen cada tarea que se deja, se entreguen la fecha que hay que entregar. Y por favor, si ustedes no falta el que, por ejemplo, no sé cuál es el correo de Jennifer Morales, pero voy a decir lucecitaamarilla@gmail.com. No me sirve, ¿no? Si eres lucecitaamarilla@gmail.com, me pones tu nombre, porque después no sé con quién estoy hablando, ¿no? Y no puedo calificar a Lucecita, ¿no? Y es muy común, ¿no? O sea, no falta el que pone Caballero del Zodiaco, y dices, sí, es el Caballero del Zodiaco, ¿no? Entonces, por favor, pongan su nombre. Bueno, yo no soy un buen ejemplo, porque mi correo es morsa@la-medio-morsa.com, pero la gente me conoce como Morsa de toda la vida. Entonces, pero aún así, sí pongan, si dejan una tarea, aunque utilicen su correo con el nombre que sea, pongan su nombre para poder registrar correctamente su calificación y demás. Y vamos a tratar, ese es algo que tenemos que hacer, es que después de las tareas, que después de cada tarea vayan llevando un registro de las tareas que han entregado para que sepan cómo van, ¿no? Y demás. Pero traten de no atrasarse. Vamos, no pretendo, no es primaria esto, ¿no? Y si no pueden entregar, pues en algún motivo está bien, lo puedo entender, pero intenten entregar a tiempo. Eso es fundamental para que todos podamos trabajar y seguir el ritmo, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Todo en orden. Una ¿Qué pasó? pregunta, acaba de hablar de que
de que serían los horarios de clase, pero por ejemplo, habría ayudantías. No, yo doy la clase y Jessica y César, que es el laboratorista, Jessica particularmente se encarga de calificar, pero yo soy el profesor y solamente son las clases lunes y miércoles. Si tienes algún inconveniente de que no sabes programarlo o no entiendes cómo programar tal cosa, lo puedes preguntar en el chat. Si no te convence lo que te decimos del chat, nos podemos reunir en el salón, en la facultad, y lo vemos en vivo y en directo, ¿no? En el peor de los casos. Y sin ningún problema. O sea, si tú dices, no, yo necesito ver al profesor para que me explique, pues nos vemos. Yo vengo todos los días a CEU, así que no pasa nada, ¿no? Pero la idea es tener clases lunes y miércoles y los otros días son para que Jessica califique y haga las cosas, pero no hay tampoco laboratorio, porque no hay prácticas, digamos, como de laboratorio. Si tienes un problema, tú puedes hablar con el de laboratorio que te puede echar la mano, no te resuelve la tarea, te va a tratar de resolver tus dudas para que tú hagas la tarea, ¿no? Es ahí por donde va. No sé si queda claro eso que te estoy diciendo. Ok, muchas gracias. A los tres se puede comunicar, se les puede comunicar en WhatsApp, ¿verdad? Sí. Sí, claro, claro. Ok. Sí. Los tres estamos en el grupo, Estamos en el grupo ¿no? todos. ¿Cómo, perdón? Todos estamos en el grupo. César, tú y yo estamos en el grupo. Ok, entonces estamos en el grupo, cualquier cosa, si por alguna razón no les contestamos, escriban al correo de cada uno de nosotros. ¿Ya pusiste mi correo en algún lado, Jessica? Sí, está en la descripción del grupo. Ahí viene el correo de los tres. Ah, ok, Ahí estamos. ok, bueno, cualquier duda por el chat, ¿no? Pero sí, manden su teléfono para que los puedan agregar, o no sé, tienes un código QR por ahí, ¿no? ¿También, Y Jessica? también está el código QR. Ahorita, si quieren, o alguien falta del grupo que esté en este ahorita alguien no está en el grupo. ¿Todos están? Pues no sé, ¿cuántos son ahorita? Son Tenemos, 46, ya se desconectaron como tres, pero creo que no falta nadie ahorita. ok. Sí, no, Dice no que, falta nadie. Ah, no, yo no bueno, estoy. Yadmiel Jatniel. Bolaños dice que no está. Ok, les voy a poner mi número de celular y me mandan mensajito. Sí, ok. Sí, Y se los escríbanle a mando. Jessica y ella les contesta ahí, y los pone en el grupo no hagan lo que me hizo mi jefa aquí en la UNAM, que yo necesitaba hablar con ella, nunca estaba, y entonces entré al chat de donde trabajo y saqué su teléfono y le di de alta en un chat privado y lo primero que hace es bloquearme. Dije, esta señora, ¿qué le pasa? Y después me dijo, como se llama Yuri, dice, no, es que siempre hay bromistas que me dicen Yuri Gagarin y que quién sabe qué y no sé cuánto, y por eso no te hice caso. Dije, ah, bueno. Entonces, ya pude hablar con ella y demás, pero no bloqueen a Jessica, si no estamos en problemas, ¿vale? No, no me bloqueen y ya aprobé a dos, Carlos y a Aarón, ya los aprobé. Ok. Bueno, estamos en eso y nos vemos el próximo lunes por acá, ¿vale? Cualquier duda, escriben al chat y ahí nos comunicamos y estamos ahí atentos. Muchas gracias y qué bueno que están aquí, bienvenidos. Miren, este es un curso relativamente fácil porque odio los exámenes y normalmente los profesores de inteligencia artificial hacen exámenes. Yo soy diferente. Yo no soy como los de antes. Bueno, sale, gracias.